ejemplo, llegaba a un crimen y tomaba fotos como si fuera yo el que está filmando una película, y yo el director también. Entonces yo llegaba a un crimen y trataba, y mi primera foto era la fachada de la casa. Le voy a contar uno. Supe que había 3 señoras ya muy grandes que las mataron a puñaladas para robarlas en Coyoacán, y yo fui en mi coche. Me paro y veo la gente que está ahí, un policía en la puerta, y tomo la foto de la fachada con la gente. La segunda foto fue la puerta con un policía y unos que están así asomados a ver qué ven. Mi tercer fotografía fue un perico que estaba en una jaula, porque tenía jardín, entonces estaba un gran perico y le tomo la foto, porque yo retrataba hasta los animales que había donde había un crimen, los perros, los gatos, todos los retrataba. Me meto y empiezo a retratar, luego en el pasillo había 3 grandes fotos de ellas, 3 que luego me di cuenta que eran las que murieron en vida, unos retratos muy grandes, y le tomo fotos a los cuadros. Luego la bala, la mancha de sangre, y ya me meto y están los cadáveres y todos los cajones volteados porque le robaron joyas y centenarios y dinero. Entonces cuando llego al periódico, le enseño al director las fotos y la primera plana fue el perico. Y le pone así con letras grandes el testigo del crimen. Y esa a la gente le gustaba más que ver un cadáver ensangrentado. Pero además, cuando trabajamos blanco y negro, yo me metía, cuando escogía al director las fotografías de presidencia, de deportes, de sociales, de todo, cuando le tocaba nota roja, decía, esta es última plana. Y el que armaba todo era el departamento de dibujo. Entonces el dibujante, yo me iba al departamento de dibujo a ver cómo le hacía para retocar la foto, porque le decía el director, mira, aquí hay mucha sangre, era blanco y negro, aquí hay mucha sangre, me borras todo y me lo arreglas todo y ya. Entonces yo llegaba y me ponía así, entonces sentaba en su gran escritorio, un botecito así de pintura blanca, gris, negra, agua, pinceles, trapo, y empezaba a retocarla. Le quitaba toda la sangre, había un cadáver, la había yo tomado esa foto, pero muy lleno de sangre todo el piso, como las de ahora, pero en blanco y negro. Le quitó toda la sangre, se secó rápido y le pintó el piso igual que donde no había sangre, que eran cuadros. Luego le quitó todo, bueno, una vez a otro cadáver lo vistió porque estaba desnudo, le puso camiseta y le puso aquí hasta sus iniciales y lo dejó. Cuando se publicó parecía que traía ropa y yo lo retraté desnudo. Una persona le echaron al canal del desagüe y el cadáver lo sacan los bomberos y en una bajadita así de barranco ponen el cuerpo ya para empezar a hacer el rescate y le tomo la foto, pero había mucha hierba, entonces la cara la tenía desfigurada porque le dieron de balas con bala expansiva y le destrozó la cara. Pues ¿sabe qué hizo el dibujante? Le pintó una rama adelante de la cara de él, una rama con hojas, y le tapa toda la cara, y como había muchos arbustos, no se notaba que era pintado. Mire, por ejemplo, un día, y ahorita le enseño la foto, mataron a una persona y le echaron al lago de Xochimilco, colindando con el de Tláhuac, balaceado, pero lo echaron al lago. Entonces cuando yo llego, estaba flotando el cadáver, nada más se le veía la nuca y un pedazo de la espalda flotando el cadáver en el agua. Entonces el socorrista que lo va a rescatar le amarran un cable y empieza a nadar. Y ahí va, inclusive va haciendo olas. Y yo me fijo que había del otro lado mucha gente, en la parte del otro lado del canal, había mucha gente viendo cómo rescataban el cadáver. Y le tomo la foto. Ya no pude tomar la segunda foto porque el agua que él aventaba borró totalmente la imagen de la gente que sale en la foto de cabeza en el reflejo del agua. Y era una foto de... Esas fotos les ha gustado en Europa, en Estados Unidos, porque es otro tipo de fotos. No se necesitaba retratar el cuerpo. Convertimos de blanco y negro a color. Al primero que llamaron fue a mí. Dice, como tú eres el encargado de la nota roja, no queremos una gota de sangre. Y el otro día me tocó ir a un crimen, en su casa lo habían asesinado, pero había como
estaba lleno de sangre. Entonces yo con la orden que tenía de buscar la foto que no se veía tan morbosa, se me ocurre tirarme al piso delante de los patrulleros y de los agentes porque nos dejaban trabajar, no se metían, al contrario, había órdenes que nos dieran todas las facilidades. Me tiro al suelo y pongo el lente de la cámara en el piso y le tomo la foto, y cuando se revela no se veía la sangre porque se perdía, quedaba a la altura del lente. Y en la parte de atrás yo siempre ponía a los agentes así como que están tomando datos y como que están los detectives, y salió una foto muy bonita. Fui a muchos crímenes donde el marido mataba a la mujer y luego hasta se suicidaba. ¿Y sabe cuál era la foto, la de primera plana? Siempre estaban los hijos llorando. Y yo les tomaba la foto a los hijos llorando y era la primera plana, no los cuerpos. Por ejemplo, yo llegaba a un incendio muy fuerte y tomaba fotos del incendio, los bomberos apagan todo. ¿Y sabe qué hacía siempre? Me atravesaba la calle, inclusive 1 cuadra, 2 cuadras, y me metía yo entre la gente que está viendo el incendio. Y lograba unas fotografías de gente hincada, llorando, y ni conocían a las personas que están en peligro, pero se estaban abrazando, se hincaban y rezaban y le tomaba yo fotos, y esa era la plana, más importante que el mismo incendio. Yo más bien lo hacía por la misma familia, de ver el periódico ya no se puede llevar un periódico así a la casa como antes. Antes se llevaba la gente el periódico y lo leían los niños, lo leía la señora, hasta la sirvienta lo leía y todos felices porque no había ese tipo de fotos.